día de hoy. Y hoy día estamos con la clase Salomón pide sabiduría. Gran poder del Señor, ¿cierto? Que un hombre común y corriente pida sabiduría, ¿cierto? Siendo el hijo del rey, el rey David, ¿cierto? Y lo único que pidió, sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para dirigir al pueblo que iba él a tomar como posesión, ¿cierto? Porque el reinado se le había dejado a su padre David y él iba a tomar para dirigir este pueblo con justicia, con rectitud de corazón primeramente, un corazón consagrado al Señor primeramente, ¿cierto? Así como nosotros debemos estar, ¿cierto? Vamos a ponerlos de pie, hermanos amados, vamos a saludarnos, hay muchos que no los hemos saludado, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, porque no lo hemos visto durante una semana. Hay hermanitos que están enfermos, hay hermanitos que están regresando de sus enfermedades, también los vamos a saludar. Hay hermanitas que aún están en camita, así que oremos por ellas, si usted se recuerda. Si no se sabe el nombre, recuerde su carita, el Señor se los va a poner en su corazón. Vamos a orar, hermanos amados. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor bendito. Primeramente, darte las gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has regalado, Señor amado. Porque para nosotros, tus hijos, todos los días son hermosos, Señor bendito, porque tu misericordia está con cada uno de nosotros, Señor. Cuando, Señor bendito, abrimos nuestros ojos, cuando estamos en nuestras camas, Señor, y ya vemos tu gloria reflejada en nuestras vidas, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Padre Santo, tú eres misericordioso, bondadoso, tú eres eterno, tú eres el Dios inmutable, Señor, el mismo siempre, ayer, hoy y siempre, Señor bendito. Bendice a cada uno de mis hermanas, Señor, prepara sus corazones para esta clase del día de hoy, Señor, los que han venido afligidos, Señor, los que han venido, Señor, enfermos, Señor, los que están pasando necesidades físicas, espirituales, económicas, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por cada uno de ellos, Señor, por los que han de venir, Señor. Tu palabra dice que tú traías a la iglesia, Señor, los que habían de ser salvos, Padre Celestial. Y esperamos, Señor, a esas personas, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Tú desvías sus caminos, Señor, y que puedan llegar, Señor, a esta congregación o a cualquier congregación que alabe tu nombre, que predique tu palabra, Señor bendito. En el mundo hay mucha necesidad, Señor bendito, y nosotros estamos, Señor bendito, para sacar, Señor, del mundo y traernos, Señor, a tu reino eterno, Padre Celestial. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Salude a su hermano, hermana amada, porque usted no lo ha visto durante una semana completa. Salúdelo, abrácelo, bendígalo, ámelo. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Eric que pase aquí adelante. Hermano Eric. ¿Dónde se me fue mi hermano Eric? No lo veo. Bien. Cuando él esté por acá, le vamos a pedir que pase. No lo veo. ¿Se escucha? ¿No? No se escucha. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora sí? ¿Nuestro hermano Eri estará por ahí? No está. Vamos, después a terminar la clase, le vamos a pedir que dé su testimonio aquí para la gloria del Señor. Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Dice, Salomón escoge la sabiduría. Como le había dicho anteriormente, tenemos varios versículos bíblicos, se los voy a dar a algunas hermanas para que lo vayan leyendo. Nuestra hermana Angélica, amén. Vamos a leer Segunda de Crónica del 1 al 7, amén. Nuestra hermana Florcita, Segunda de Crónica
Del 7 al 12, del 1 al 7, hermana. De Crónicas, del 1. Capítulo 1. ¿Sí? Del 1 al 7. Al 7. La hermana Florcita, del 7 al 12. Amén. ¿Leo? Todavía no, hermana, espera un poquitito. Nuestra hermana Ruth atrás. Amén. Gloria al Señor. Del Segunda de Crónicas, de 1, 13 al 17. Amén. Amén. Nuestra hermana Marcelita, Segunda de Crónicas 9, del 1 al 8. Segunda de Crónicas 9, del 1 al 8. Amén. Nuestra hermana es la que está al lado de nuestra hermana Jessica, la cuñada. Amén. Cecilia, perdón, hermana amada. Salmos 19, 119, 100. 119, 100. Nuestra hermana Jessica. Amén. Santiago 1, 5. Nuestra hermana Pamela. Amén. Mateo 7, 11. Y todos los demás hermanos tienen el texto, Segunda de Corintios 1:7. Segunda de Crónicas 1:7. Amén. Ahí tienen ustedes abiertas sus Biblias. Amén. Dice que después de 40 años en el reinado, el rey David terminó con su muerte, ¿cierto? Aunque fue uno de los reyes más importantes de Israel, no fue perfecto. Tuvo como amante a una mujer casada llamada Betsabé. Para ocultar el amorío y el embarazo que resultó de su relación, hizo matar a su esposo, el esposo de Betsabé. Salomón, el segundo hijo de David, y Betsabé fue el sucesor del rey David y la continuación de su linaje de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que del reino de David viene nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esaú, David y Salomón fueron los últimos 3 reyes que estuvieron en el reino de Israel. Después recuerden que Israel se dividió entre Israel y Judá, ¿cierto? Fueron los 2 reinos Israel se dividió en 2 reinos. ¿Por qué? Por el pecado y la rebelión y la desobediencia que tuvieron delante del Señor. Ellos se dividieron, hermanos, solamente por no obedecer a Dios, porque ellos querían reyes que los juzgaran y los gobernaran igual como lo hacían los pueblos paganos, en las mismas condiciones. ¿Qué significaba esto? Los pueblos paganos adoraban a dioses paganos, mataban a sus hijos, los pasaban por el fuego, hacían sacrificios humanos. O sea, mi primer hijo era dedicado a sus ídolos. O sea, era atroz. Recuerden cuando el Señor le dio la tierra prometida, cuando los pasó por 40 años, también por su rebelión por el desierto, ¿cierto? Y le dijo a Josué que iba a tomar Jericó, que iba a derribar sus murallas, ¿cierto? Y que iban a entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que no tenían que hacer? Juntarse con los pueblos que estaban a su alrededor, que no hicieran linaje con ellos, que no dieran a sus hijas a los hijos de ellos, que no dieran a sus hijos a las mujeres de ellos, que no tomaran sus dioses, que no tomaran su tierra, porque todo, ni sus animales, porque todo estaba contaminado, todo estaba en pecado. Y Dios le dijo desde un principio: aren la tierra, saquen todo lo inmundo, porque toda esa tierra, los árboles que daban fruto, todos los animales, los niños, las mujeres. Uno puede pensar, pero ¿cómo Dios, un Dios de amor, puede hacer eso? Pero hermanos, recuerden que cuando la semilla viene mala, nunca se recupera. Y Dios lo sabía. Dios sabía que esos pueblos iban, como se dice, a echar a perder a su pueblo santo. Porque los ojos de ser humano, hermano, nos desviamos rápidamente a ver las cosas que nos atraen del mundo.
Y si nosotros vemos el mundo como está ahora, y no podemos ir tan lejos, hermanos, veamos nuestra realidad aquí, ahora, en nuestro país, nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestros vecinos, nuestros pueblos de alrededor, ¿cómo estamos, hermanos amados? Estamos totalmente contaminados. Y el pueblo de Dios no se puede contaminar con lo que está pasando afuera. Nosotros, hermanos, somos llamados a santidad. Santidad a Jehová, al único Dios verdadero. Y nosotros, como mandato de Dios, debemos ir a las naciones a predicar su palabra. Nosotros somos responsables, y se lo digo, yo, Isabel Contreras, se lo digo, somos responsables de lo que está pasando en nuestro país, porque no oramos ni clamamos al Dios verdadero por las autoridades que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades. ¿Por qué? Para que nosotros, como hijos de Dios, podamos vivir tranquilas y reposadamente. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero si nosotros no estamos haciendo, lo mínimo que debemos hacer es orar y proclamar y clamar delante de la presencia del Señor por nuestro país. Por nuestro país. Hermanos, estamos totalmente desorientados, porque la palabra de Dios dice que debemos clamar día y noche, sin cesar. Hermano, cuando a ti te digan, hermano, puede orar por una hermana, un niño, un joven, usted hágalo. El Señor no te pide que estés, diciendo cosas rimbombantes. No, Dios quiere que de aquí, de mi interior, salga la palabra de Dios para aquel que no lo necesita. Hermanos, nosotros tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos yernos, tenemos nueras, tenemos esposos que están fuera de los caminos del Señor. Y es nuestra responsabilidad. Porque usted dice, pero es que él no entiende. Pero es que él le he predicado tantas veces. No le predique con palabras, hermanos, predíquele con su testimonio. Con su testimonio vale más que 1000 palabras. La palabra de Dios llega cuando usted hace la obra de Dios y su testimonio es diferente a lo que está el mundo practicando el día de hoy. Porque el mundo practica la mentira, el odio, la rabia en sus corazones, ¿cierto? Los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Eso practica el mundo. Así que no podemos decir que nadie nos dijo, si desde la antigüedad el Señor nos está diciendo, no los contaminemos con los que están alrededor nuestro. Nosotros somos santos, tenemos un Dios santo. El Dios santo no puede mirar cuando hay pecado en nuestras vidas. Él no los puede mirar ni los puede ayudar. Recuerden lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, hermanos amados. El Señor decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que el corazón del Señor no se conmovió? ¿Usted cree que el Señor no se llenó de angustia? Pero no podía hacer nada porque su Hijo Jesucristo llevaba el pecado de la humanidad en sus hombros. Él llevaba el pecado de toda la humanidad, mi pecado, su pecado, el pecado de sus hijos, de sus yernos, su nuera. Él lo llevaba en sus hombros. Y nuestro Padre es santo. Y por eso Él no podía bajar a ayudar a su Hijo Jesucristo. Además, nuestro Señor Jesucristo debía cumplir por lo que había venido al mundo. Él había venido a salvar a la humanidad. A Él no lo mataron, hermano. Él se ofreció voluntariamente por el sacrificio a la humanidad, por nosotros. Así que no tome en vano la salvación del Señor que le está regalando. Es un regalo inmerecido para nosotros. Es un regalo inmerecido, hermanos amados. Nosotros no merecíamos nada. El pastor hace tiempo predicaba y decía que a nosotros los gentiles, el pueblo de Dios, nos llamaba perros, porque no valíamos nada. Ahora los perros en esta generación valen más que una persona de repente, ¿cierto? Pero en ese tiempo, en la cultura de los judíos, el gentil eran perros. O sea, no éramos nada en este mundo. Pero ¿quién vino?
y nos enalteció, nos dio vida nueva, nos transformó a su imagen y semejanza. El Santo de Israel. El Santo de Israel. El único Dios verdadero, al que debemos servir, a quien debemos predicar. Hermano, no se pierda esa bendición. No se pierda esa bendición. Cuando usted, yo se lo he repetido muchas veces, ¿sabes? Cuando doy las clases, vaya en la micro, en la calle, en el supermercado, cuando estoy haciendo fila para poder pagar alguna luz, o sea, una cuenta de la luz, del gas, del agua. Con solamente mirar a la persona y decirle que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Las personas quedan así traspuestas, hermano. Hoy día venía un joven en la micro. Yo ya venía sentada, se sentó un chico al lado y venía así como preocupado. Y me miró, le dije, buenos días. Ah, buenos días. Así como que para él era como extraño que alguien te salude, hermano, que alguien te salude. Y él venía a trabajar y le dije que te vaya bien, que el Señor te bendiga. Y decía atrás, guardia privado. Llevaba una chaqueta que decía guardia privado. Ustedes saben a lo que están expuestos estos. Saben a lo que están expuestos. Entonces debemos nosotros ser testigos. Debemos ser testigos para los demás. ¿Cierto? El relato de la Biblia que consideraremos hoy, Dios se aparece a Salomón y le dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. En 2 de Crónicas 1:7. ¿Qué lo tiene mi hermana amada? Hermana, ¿es del 1 al 7? Del 1 al 7. Ay, amén. En el nombre de Jesús. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de familia y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefe de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho en Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amén. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué gran palabra, ¿cierto? ¿Qué le pediría a usted si escuchara la voz de Dios y le dijera, pídeme lo que quiera que yo te lo daré? A cualquiera de nosotros que estamos aquí. Tráigalo a su mente y déjelo ahí, porque más rato le voy a hacer la otra pregunta. Pídeme lo que quiera que yo te lo daré. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Un joven de 20 años que reinó en Israel aproximadamente en el año 970 a.C., sucedió a su padre, el rey David, y durante 40 años reinó sobre Israel. Reinó sobre Israel. ¿Qué hace un joven en estos momentos, un joven de 20 años? ¿Alguien que me dé alguna opinión? ¿Nadie se atreve? Bueno, un joven de 20 años en estos momentos va a fiestas, ¿cierto? Un joven de 20 años está estudiando en estos momentos en la universidad, ¿cierto? Hay jóvenes de 20 años que están trabajando y estudiando, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Muchos de ustedes tienen jóvenes de 20, 25 años, ¿cierto? Yo ya tengo hijos grandes. Mi nieto más chico tiene 23 años que acaba de cumplir. Así que los jóvenes de ahora les gusta la buena ropa, las buenas marcas, ¿cierto? Salir con sus amigos. No está malo, hermano, no está malo. Si tú tienes cómo solventarle esos gastos a tu hijo, no está mal. Pero recuerde que usted tiene la gran responsabilidad
de su hijo, de su hija, enseñarle a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que Salomón tomó a millares de jefes de Israel, ¿cierto? Centenares de jueces. ¿Y fue a dónde? A Gabaón. ¿A qué? A adorar al Dios de Israel. Aunque su padre, David, ya lo había hecho, ya tenía destinado este lugar para ir a adorar, ¿cierto? Para hacer el holocausto. Y Salomón fue a ese lugar públicamente. ¿Saben por qué? Porque él tenía la certeza y la convicción de que el Dios de Israel estaba con él. Usted, hermanos amados, en estos momentos está aquí, en el paradero 12 de entre Villa Alemana y Belloto, en las asambleas de Dios. Usted viene aquí a esta escuela dominical, Salvos por Cristo, y usted está segura que el Dios de Israel está con usted. Amén. Tenemos aquí como 40, 45 hermanos. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted está segura que usted está aquí por el Rey de Israel? Amén. Amén, ¿cierto? Nosotros tenemos, como hijos de Dios, hermano, tener la seguridad de quiénes somos, de a dónde venimos y a dónde vamos. Recuerde de dónde venimos. Estábamos perdidos, ¿cierto? Sin Cristo. Estamos acá con Cristo. ¿Y a dónde vamos? A la meta, a la tierra prometida, hermano. No se pierda la tierra prometida, hermano. No nos perdamos la tierra prometida. Sabemos que vamos a tener muchas dificultades, porque nosotros estamos insertados en este mundo. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos insertó en este mundo para que seamos lámparas en la oscuridad. ¿Cierto? En la oscuridad, porque nosotros a donde vamos tenemos que ser lámparas en la oscuridad. Y qué fuerte es cuando alguien te dice a ti, tú eres diferente. Tú tienes algo que los demás no tienen. ¿Cierto? Uno dice, estoy llevando a Cristo en mi corazón. Estoy reflejando a Cristo en mi vida. ¿Cierto? Mire, la semana antes pasada, yo hice la clase de los niños de la noche, en el culto de la noche. Que habemos maestras que hacen las clases para que los papitos escuchen bien la palabra, no sea interrumpida. Y le hablé del perdón a los pequeños. Y un pequeño me dijo, tía, si un niño me hace cosas malas en el colegio y yo le pego, escuchen, yo le pego, ¿el Señor me perdona? Es difícil responderle, ¿cierto? Porque el niño le estaba haciendo cosas malas y él le pegó. ¿Qué puedo hacer? Bueno, decirle, mira, tú lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por lo que hizo. Después pedirle perdón a tu compañerito, porque no debiste haberlo hecho. Debiste haber ido donde la profesora y decirle, mire, este niño me pegó, me está diciendo cosas feas. Son niños, pero debemos enseñarles desde abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo, porque volvemos al mundo. Porque como dice el mundo, la violencia atrae más violencia, ¿cierto? Pero este rey venía de un padre que había pecado, que había asesinado, que había tomado una mujer que no era la de él. Este rey a lo mejor había escuchado a los siervos de su palacio cómo había sido, ¿cierto?, la vida de su padre anteriormente junto a su madre, porque el primer hijo, el hermano de Salomón, murió. Recuerden, él murió por el pecado de su padre, de sus padres, porque los dos pecaron, ¿cierto? Ella era casada, él también era casado, era el rey de Israel, se quedó en el palacio cuando debía haber ido a la guerra, porque todo su ejército estaba en la guerra. Él se quedó en el palacio y él durmió hasta tarde y dicen que se levantó y se fue a pasear por el balcón de su palacio y sus ojos miraron lo prohibido, ¿cierto? A Betsabé que se estaba bañando y su corazón se inclinó
hacer lo malo. Pero después de todo eso, hermanos amados, David se arrepintió. Buscó a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma. Y hizo lo recto delante del Señor. Así también Dios nos da la oportunidad a nosotros cuando fallamos, cuando pecamos. ¿Cierto? Y pecar, hermanos amados, no es cometer adulterio, no es cometer asesinato, no es robar grandes cosas. El pecar es cuando yo miento, cuando yo no hago lo correcto delante de la presencia del Señor, cuando me están pidiendo que ore o que esté en la puerta o que reciba la ofrenda, y yo digo, no, es que no es el hermano, es Dios que te está dando esa oportunidad de servirle. Y ese servicio al Señor, hermano, es tan grato que te llena el alma y te llena el corazón. Porque servirle al Señor en cosas tan pequeñas, nuestro corazón se goza, hermanos. Nuestro corazón se goza. Así que usted no se siente disminuido porque el hermano le dice, hermano, ¿puede usted recibir la ofrenda? Para usted tiene que ser un gozo, porque le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor, señores. No le está sirviendo a la hermana que le está pidiendo, ni a la congregación. Nuestro corazón tiene que gozarse delante de la presencia del Señor por todas las cosas que debemos hacer. Dice la palabra que al parecer consolidar su reino Salomón cuando fue a Gabaón, estaba allí y regresó con todos al lugar físico donde el pueblo adoraba a Dios. Era una manera de reconocer públicamente que él dependía de Dios, el Dios de Israel, eterno, inmutable. ¿Sabe lo que significa la palabra inmutable, hermano? Que Él no cambia, ¿cierto? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre. Él no cambia. No cambia por etapas, no cambia por el tiempo, no cambia por estaciones, no cambia por países, no cambia por occidente ni por planeta. Él es inmutable, Él es siempre Dios. En todas las esferas de nuestra vida, Él siempre va a ser Dios, el Dios eterno. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas del 1, 7 al 12. Amén. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán, los que vengan después de ti. Amén. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, lo que Salomón le pide y lo que Dios le da? Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo dé. Y Salomón le pidió sabiduría para dirigir al pueblo, ¿cierto? Es en estos momentos, si yo le digo, el pastor de la congregación Ojos de Agua, Carlos
Ortega le pide a Dios sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo. Porque todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos diferentes personalidades, ¿cierto? Y es difícil gobernar un pueblo, las ovejas del prado que el Señor le ha entregado. Por eso que debemos orar siempre por el pastor, su familia, su esposa. El pastor siempre dice que su esposa es su ayuda idónea, porque siempre lo recuerda lo que él se olvida, ¿cierto? Esa es una ayuda idónea. Y nosotros como congregación debemos orar por nuestro pastor, para que el Señor siempre lo sostenga bajo su cobertura, para que lo fortalezca y le anime en su ministerio, para que su ministerio sea grande con el poder de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y Salomón solamente pidió eso. Mira, hermano, y vamos a ir atrás. Vamos a ir. Vamos a ver cuándo se dio cuenta Salomón que Dios le dio la sabiduría que él había pedido. Perdón, acá estamos. Segunda de Reyes 3, del 10 en adelante. Síganme la lectura solamente, hermano. Y Salomón, cuando él despertó, dice que se dio cuenta que cuando él despertó que era un sueño. No pensó que estaba hablando con Dios. Dijo que Primera de Reyes 3, Segunda de Reyes 3, del 16 para adelante. No, yo estoy mal, hermano. Estoy leyendo arriba y abajo, ya. Primera de Reyes 3, 16 en adelante. Estoy media daltónica hoy día, hermano, perdón. Dice sabiduría y prosperidad de Salomón. ¿Encontraron? Amén. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una casa, en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar a luz yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero al observar por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz, entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus extrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dar aquella al hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. ¿Y qué dice abajo? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ahí Samuel se dio cuenta
de que no había sido, Salomón, perdón, se dio cuenta que no había sido un sueño, sino que Dios le había concedido lo que él le había pedido. Con ese gran juicio, hermano, Dios le demostró a Salomón de que él había escogido bien. Y Dios le proveyó lo que él le había dado, le había pedido. Ahora yo le pregunto a usted, recuerde la pregunta que le había dicho anteriormente, ¿cierto? ¿Qué le pediría a Dios? ¿Qué le pidió usted a Dios que se lo concedió? Amén, hermana Flor. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún hermano más? ¿Que usted le pidió a Dios y el Señor se lo concedió? Hermana Pame. Amén. Conocer, saber, cuando Él dice que es amor, Señor, yo quiero saber cómo es el amor. Amén. Señor, cuando tú me dices que eres santo, yo soy pecadora delante de ti, Señor. Muéstrame la diferencia, muéstrame, Señor. Cuando tú dices que sana, yo quiero entender qué es Jehová Rafa. Amén. Cuando tú dices que eres eterno, yo quiero saber qué es la eternidad. Amén. Quiero conocer tus atributos, Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo conozcamos. Amén. Dice la palabra. Y eso es lo que yo le pido. Porque Jesús es la sabiduría del Señor. Él es el verbo. Él Amén. es la palabra. Él es quien nos mueve. Si dice el Señor que conociéndolo a Él nosotros conocemos a Dios, yo quiero conocer a Dios. Amén. Esa es mi petición. Amén. Y hermanos, ¿saben ustedes que nosotros tenemos la sabiduría? Solamente tenemos que pedirla, que Dios la active en nuestras vidas. Porque Dios no te la va a activar si tú no la pides. Recuerde que la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos en su nombre se nos dará. Y la palabra de Dios dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la sabiduría, pero tenemos que activarla. Tenemos que pedirle a Dios que active en nosotros, en la persona, activar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, hermano, es hacer el bien, proclamar su palabra, tener buen testimonio. Esa es la sabiduría de Dios, hacer lo que Dios quiere lo que Dios quiere que nosotros hagamos, engrandecer su reino aquí en la tierra, hermanos amados. Ese es el propósito de Dios que nos dejó a nosotros. Nosotros no los podemos hacer oídos sordos. Dios nos dejó una misión, hermano, y esa misión debemos cumplirla, porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué te hiciste con la sabiduría que yo te di? Hermana Margarita. Dice en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala Pídala a al Dios, Señor. el Amén. cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Dios la da a todos, a sus hijos, a todos. Pero nosotros tenemos que pedirla, activarla, ¿cierto? Debemos decirle, Señor, activa mi fe, activa mi sabiduría, activa el poder que tú tienes para poder yo predicar a otros. Amén. Leemos Segunda de Crónicas 1, 3 al 17. Amén. ¿Qué lo tiene? Hermana Ruth. Ah, ya estamos. Tengo que volver a leer. Pero me voy a poner allá. Tú me afirmas. Desde el 3, 1, 3 hasta el 17. 13, hermana amada. 13. 13 al 17. Ah, era el 13. Ya. 1, 13 al 17. Ya. Segunda Crónica. Ah. No, el 13. Ya. Dice, a los 18 años del rey Jeroboam, ¿eso es? No. Segunda de Crónicas 1, 13 al 17, hermana amada. Ahora sí entendí. Ya, ahora sí entendí. Tranquila. Hoy día digamos todo atrás. Sí. Ya, y desde el lugar alto Amén. que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel.
Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro, como cabrahigos de la céfela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto carro por 600 piezas de plata, y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Amén. ¿Se da cuenta lo que Dios le dio a Salomón? Salomón le pidió sabiduría, pero Dios le dijo, te daré todo lo otro, ¿cierto? Te daré riquezas, ¿cierto? Te daré prosperidad, te daré larga vida. Le dio todo. ¿Usted cree que solamente a Salomón Dios le puede dar eso? ¿Le pudo haber dado eso? Dios también nos puede dar a nosotros todo eso. Pero, tenemos un pero. Debemos serle fiel. Debemos serle fiel. Y ahí uno puede decir, al cumplir la palabra, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Ahí el Señor dice, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. ¿Qué le pide a Dios en estos momentos usted? Le está pidiendo riquezas, la nueva casa, el nuevo auto, el nuevo traje. No es malo, hermano. Pero recuerde que primero debemos hacer la voluntad de Dios sobre la vida, nuestras vidas y la vida de los demás. Dice que la humildad de Salomón fue un factor importante en su petición de sabiduría. Más tarde escribió, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16:18. ¿Quién tiene Proverbios 16:18? Si no lo tiene nadie, un hermano amable y bendecido va a leer este. Amén. ¿Quién tiene? Hermana Angélica. Proverbios 16:18, ¿cierto? Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Ese? Sí. Amén. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, ¿cierto? Y después viene todo lo demás que nos lleva al mundo, ¿cierto? Nosotros no debemos tener orgullo en nuestros corazones. Debemos ser fieles a Dios. Debemos sacar todo lo que nos estorba la presencia del Señor. Dios bendijo a Salomón, ¿cierto? Con todo lo que le dio. Mateo 6:33. ¿Quién lo tiene? Mateo 6:33. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Hermana Adriana, ¿lo tiene usted? ¿No? Lo leemos acá. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, ¿cierto? Dios solamente quiere que busquemos el reino de Dios. Y todo lo demás nos será añadido, hermanos amados. Todo lo que el Señor sabe los deseos de nuestros corazones. Y Él lo único que desea es bendecirlo. Pero nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. La fama de Salomón aumenta. Segunda de Crónicas 9, del 1 al 8. ¿Quién lo tiene? Ya. Nuestra hermana Marcela. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande.
con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subían a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido, y mis ojos han visto, y he aquí que aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos tus siervos tuyos que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre tu trono como rey para Jehová, tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Amén. Imagínense, vino la reina de Saba desde muy lejos, dice. Y en esos tiempos, hermano, ir a un país a otro era muy difícil. No era decir, yo voy a Concepción, como yo fui la semana pasada, 8 horas. Fue en bus, cómoda, tranquila, calentita en el bus. Pero en ese tiempo no, tenía que ir en ¿cuánto se llama? Carreta, en burro, en caballo, en estos, ¿cuántos se llaman? Camellos, y caminar mucho. Y no se daba un viaje de un día para otro, eran meses o a veces años, ¿cierto? Y la reina fue solamente, hermanos, como se dice, a provocar a Salomón, para ver si era cierto lo que ella había escuchado en su país, para ver si era cierto las riquezas que él tenía y que él hablaba. Cuando él hablaba, todos se quedaban calladitos y escuchaban todo lo que salía del corazón de Salomón. ¿Qué está haciendo usted cuando va a alguna parte? ¿Todos se quedan calladitos cuando usted habla de Dios? ¿Todos escuchan atentamente? ¿Y todos le dicen lo que dijo la reina de Saba? Le dijo abajo: bendito sea Jehová, tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová, tu Dios, por cuanto tu Dios ama a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que haga juicio y justicia. Hermana, ¿sabe, hermana? Como iglesia estamos dejando muy mal el nombre del Señor. Todos saben que yo tengo un puesto en la feria y el Señor me puso ahí para predicar el Evangelio. amén. Pero mucha gente se excusa hablando todo lo malo que la iglesia hace. Entonces, cuando uno les quiere hablar del Señor, ellos sacan temas de iglesia donde la iglesia está fallando. Y uno no le puede rebatir porque están diciendo la verdad. Porque hablan acerca de, no sé, pastores que se han arrancado con el diezmo, por decir, o cosas por el estilo, porque son cosas que se saben, que salen en las noticias ahora, que en las redes sociales. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo? Háblale tú, Señor, Espíritu Santo. Pero ellos están tan llenos de las cosas que hacemos mal que no escuchan a Dios. Otras personas sencillamente a uno le dicen, no, yo tengo mi religión y así como me gusta, yo respeto todas las religiones, así me gusta que me respeten a mí, así que no me diga nada. O no, yo no quiero recibir ese librito. No,
Entonces está siendo muy difícil. Y desgraciadamente es por el testimonio de la iglesia. A uno le dicen, ¿y usted a qué iglesia va? No, si yo no soy de ninguna iglesia, le digo, yo soy de Cristo. Pero es que usted se tiene que congregar en algún lugar. Sí, yo me congrego, pero yo no le voy a estar a usted recomendando una iglesia. Yo a usted lo que le quiero hablar es de Cristo. Es Él quien lo salva, no la iglesia. Ahora, si usted quiere ir a una iglesia, ahí detrás hay un nombre. Pero yo no le voy a recomendar una iglesia. Yo le recomiendo a usted que siga a Cristo, que busque a Cristo. Amén. Pero la gente, uno le habla de Dios y ellos inmediatamente le hablan de la iglesia. Y ese es el testimonio que ha dejado la iglesia a través del tiempo. ¿Por qué tenemos que irnos en el arrebatamiento? Porque la iglesia falló. Amén. Hermana, primero recuerde que la iglesia somos nosotros. Nosotros, sí. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos los que estamos aptos para llevar la palabra de Dios a otros, a los necesitados. Pero no podemos entrar en discusiones, porque la palabra de Dios no es para discutir, ¿ya? Es para llevar esperanza, paz y consuelo a los que están necesitados. Si cuando el otro no escucha, hermano, no podemos imponernos. Dios es el que trata con el corazón de las personas. Y nos va a pasar ahora y siempre, hermana. Y nos va a pasar siempre. Si pasó en el tiempo de Jesucristo, a él la gente lo odiaba, los sacerdotes lo odiaban, que eran la autoridad en ese tiempo. A nosotros no nos hacen nada de eso. Hermano, perdón. Sí, lo que pasa es que lo que dice la hermana tiene razón. Eso pasa, eso nos puede pasar a diario al conversar con las demás personas. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia no es la perfecta. Ninguna. El único, nosotros tenemos que mirar a Cristo. Amén. Porque el único perfecto es Él. Amén. Todos los demás fallamos, hermanos, pastores, obispos y de sabios y más que sabios, que así es. Pero el que nunca falla es nuestro Señor. Amén. Y a Él tenemos que mirarlo nosotros. Amén. Amén. Así que no es para contradecirle al hermano, nada de eso, sino que es para aclarar un poquito más el tema. Amén. Gracias. Y le vuelvo a repetir, nosotros seres humanos fallamos. Dios no lo falla, lo que dice el hermano. Y la iglesia somos nosotros. Este es el templo del Señor. Leamos Salmo 119, 100. Amén. Amén. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos he entendido y he guardado tus mandamientos. Hermano, esto se está refiriendo de que para tener sabiduría, 100. Para tener sabiduría como la pidió Salomón, no era necesario ser tan viejo, ¿cierto? No era necesario ser rey. Como le vuelvo a decir, Dios a todos los dio sabiduría, pero debemos activar. 119 ciencias que están buscándolo, ¿ya? ¿Ya? ¿Amén? Porque vi que estaban como muy inquietos. El Salmo 119, 100, ¿ya? Es donde el Señor nos dice a nosotros que no por ser mayores, para no decir la palabra que dice la Biblia, no podemos tener sabiduría. ¿Cierto? Los niños, a veces los niños los dejan con la boca abierta cuando hablan del Señor. El otro día, les cuento, yo fui el fin de semana a ver a mi hija a Concepción, llevé a mi nieto que tiene 12 años y salió el tema de los palabras que usan para decir identidad de géneros. Y mi nieto estaba hablando con su tía, mi hija es psicóloga, y le dice, tía Meli, ¿te has dado cuenta que los niños no están haciendo bien las cosas y sus padres están fallando? Los niños están tomando decisiones que no corresponden.
Un niño no puede ser un día hombre y al otro día mujer. Y las niñas no pueden ser mujer un día y hombre. Dice, ellos no están buscando a Dios. Eso está malo, le dice. Y estábamos en un restaurante almorzando. Entonces, nuestros hijos tienen que tener claro, esa es sabiduría de Dios. El Señor se revela a nuestros hijos, a nuestros niños. Hermano, le insto, si alguno de ustedes tiene el deseo de ayudar en las noches a hacer clase, hable con el pastor, hable con la hermana Lorena, que es la directora de la escuela dominical. Póngase a disposición y vea lo grandiosos que son esos niños que van a la clase, hermano. Las preguntas que te hacen y cómo te responden. Uno sale aquí llenita en nuestros corazones. Prepárese, hermano. Hay niños que le van a preguntar a usted. Sus propios hijos le van a preguntar. Esté preparada para responderle como Dios quiere que le respondamos. Amén. Hermanos, para reflexionar, dice que la sabiduría es un don de Dios. No se puede alcanzar a través de la educación ni las riquezas. Si pensamos bien en algunas personas más inteligentes del planeta, muchas cometen errores, y errores garrafales. Dice, solamente veamos las noticias, ¿cierto? Presidentes, ministros, personas públicas. El otro día el ministro de Puestos Internos. O sea, y el Señor se jactaba que él tenía riquezas. Nadie le estaba preguntando por sus riquezas, le estaban diciendo que él debía los impuestos, de que él mismo le exige a todos los que tienen que pagar contribuciones. Y él decía que él debía así, como 10 años, pero iba a pagar 3. Por ley le correspondían 3. Imagínense, si estamos así. ¿Pero quiénes están llamados a decir la verdad ahí? Nosotros. Yo, hermano. El pueblo de Dios, ustedes, todos nosotros. Todos nosotros. Hermano. Al respecto, cuando usted decía al comienzo de la lección que, ¿no es cierto?, todos los israelitas y todos estaban mirando las otras... los pueblos. ¿Ya? Correcto. Y nosotros en la actualidad estamos exactamente igual. Mire, lo que pasa es lo siguiente, y esto es para que lo tomemos muy en serio todos los cristianos. Amén, hermano. Pero lo tomemos en serio. Nosotros oramos, tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Sí. Estos gobiernos que estamos teniendo son muy contrarios a la palabra del Señor. Así Ojo es. con eso. Sí. Vienen nuevas elecciones, no sacamos nada con orar si no actuamos allá cuando vayamos a votar. Así es. Así es. Solamente eso, y tenemos que hacerlo muy, porque si no se nos viene complicado. Amén. A Chile. Amén. Y al pueblo de Dios especialmente. Así es. Que Dios nos bendiga a todos y gracias por esta humilde opinión. Amén. Gracias, hermano. Sí, nosotros no tenemos que estar viendo a los pueblos de alrededor nuestro, ni a los países de alrededor nuestro, hermano. Recuerde, hay guerra, rumores de guerra. Ahora Trump dice que va a casi a desaparecer muchos países, ¿cierto?, por la economía política que en estos momentos hay. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Vamos a 2 de Crónicas 1:7, que es nuestro texto, que los van a pedir ahora, hermanos amados. Y vamos a recoger la ofrenda. ¿Alguna hermanita que ande con vestido? Hermana Angélica. Hermana, ¿puede recoger? Vamos a recoger la ofrenda, hermanos amados, y vamos a leer nuestro texto porque ya van a empezar a llegar las otras clases. Amén. Amado Dios, inclinamos nuestro rostro
para hacer este servicio de ofrenda. Señor, de lo que tú nos has provisto, solo devolvemos, Señor, en gratitud. Te pedimos que el que no pueda hoy hacerlo, usted provea también. Multiplique, Señor, y nunca falte en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los ponemos de pie, hermanos amados, mientras ofrendamos, leemos el texto. Segunda de Samuel 1:7. Amén. Hoy día sí. Hermano, perdón, en realidad dormí 2 horas hoy día. Sí, en verdad. Me desvelé totalmente. Gracias. Sí, en verdad. Leamos, hermano, por favor, perdón. Segunda de Crónicas 1:7. 1, 2, 3. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y dijo: pídeme lo que quieras que yo te según Crónicas 1:7. Amén, amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor bendito, de poder, Señor bendito, estar delante de tu presencia, Padre Santo. Te pedimos, Señor amado, esta mañana, Señor bendito, que tú bendigas a todos mis hermanos, Señor. Gracias por todos los que han venido a escuchar tu palabra el día de hoy, Señor. Perdóname si he fallado delante de tu presencia, Señor, si no he estado óptimamente, Señor, haciendo la clase, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que tú me fortalezcas también, Padre Santo. Bendice, Señor amado, a todos mis hermanos, a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus nietos, a sus bisnietos, Padre Celestial. Y sé tú con ellos durante toda la semana, Señor. Ayúdanos a pedir sabiduría que viene de ti, Señor bendito. A ponerla en práctica, Señor bendito. A activarla, Señor bendito, en nuestras vidas para poder llevar tu palabra a los que están necesitados, agobiados y atormentados, Padre Santo. Bendice esta congregación, Señor bendito. Desde el más pequeño, Señor, hasta el más adulto, Padre Santo. Bendice a los líderes, Señor, desde el pastor hacia abajo, Padre Celestial. Bendice a los maestros, Señor bendito, y a todos los que hacen la obra, Señor bendito, a todos los que están, Señor, dispuestos a servirte, Señor, aunque sea, Señor bendito, hablando, Señor, bendeciendo, Señor, a otro, Padre Santo, y diciendo solamente, Dios te bendiga y Dios te ama. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados.